Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a Scarface 101. Capítulo 1. Piloto. Dentro del reino de Nunca Jamás, en el hogar de las hadas, se podía ver a una campanilla parada en un taller mientras miraba una serie de diafragmas y fórmulas de aspecto complejo que cubrían su escritorio, muchos de los cuales habían sido rotos o rayados y quedaban muy pocos intactos. Como miembro de las hadas campanillas, como su nombre indicaba, Campanilla era constructora, artesana, alguien que aplicaba su talento a la resolución de problemas prácticos. Desafortunadamente se topó con un gran obstáculo. Había un problema que no lograba resolver. Lo intentó una y otra vez, no sabía cuánto tiempo lo intentó, pero se negaba a rendirse. Perseveraría y persistiría hasta encontrar una solución. Cada vez que un bebé ríe por primera vez, se crean las semillas de las hadas potenciales. Las semillas que llegan al país de Nunca Jamás nacen y se transforman en hadas verdaderas. Desafortunadamente las hadas del país de Nunca Jamás suelen vivir vidas cortas, pues cuando la gente pierde la fe y deja de creer en ellas, un hada muere. Últimamente, un número cada vez mayor de sus parientes moría a un ritmo alarmante. Las hadas morían en masa día tras día. En el mundo humano, también conocido como el continente por las hadas, parece que cada vez más niños han dejado de creer en las maravillas de la magia y, a su vez, en las propias hadas, lo que provoca la trágica y prematura muerte de las criaturas mágicas. La esperanza se desvanecía rápidamente entre los residentes de Pixie Hollow a medida que las hadas se llenaban de miedo, viviendo aterrorizadas, preguntándose cuándo llegaría su hora de desvanecerse y perecer. ¿Sería un año? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Una hora? Nadie lo sabía, y eso las aterrorizaba, sobre todo cuando la muerte se había convertido en algo cotidiano para ellas. Campanilla sabía que debía hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo sus amigos, vecinos y parientes morían así. Así que se dedicó de lleno a investigar lo que llamó la conexión humana mientras intentaba comprender el vínculo entre los humanos y las hadas. Deseaba encontrar la manera de romper esta conexión, lo que permitiría a su pueblo vivir en paz y sin preocupaciones, sin depender ya de las creencias de la humanidad. Desafortunadamente, no pudo encontrar una solución, ya que no había una manera discernible de liberarse completamente de la influencia humana, especialmente porque eran las primeras risas de los bebés las que conducirían a la creación de nuevas hadas para empezar. Campanilla revisó sus notas una vez más, con la esperanza de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto o que aún no hubiera considerado, o un enfoque diferente que explorar, pero no encontró nada. Gritó de frustración mientras volcaba el escritorio en un ataque de ira, haciendo que se estrellara contra el suelo y esparciera sus notas de investigación. Su cuerpo se estremeció y tembló mientras apretaba los puños con fuerza. Soltó otro grito mientras se tiraba del pelo, amenazando con arrancárselo de raíz antes de empezar a recoger cualquier objeto al azar que tuviera a su alcance y lanzarlo por todo el taller. Ella no escuchó el golpe en su puerta debido al hecho de que no podía ver nada más que rojo y no escuchaba nada más que el latido de su propio corazón en sus oídos mientras su sangre hervía mientras brillaba de un color carmesí oscuro. Campanilla volvió a la realidad al oír una voz suave y preocupada. «Tink, ¿estás bien?». El hada rubia ni siquiera tuvo que darse la vuelta, pues sabía a quién pertenecía la voz. El hada Tinker inhaló profundamente mientras se apretaba el puente de la nariz antes de exhalar para calmarse. En lugar de responder, el hada rubia preguntó con voz triste, ¿cuántos más hoy? Luego se giró para encarar a su amiga de toda la vida, Fawn, conocida por su habilidad para tratar con animales y su carácter amable y cariñoso, lo que la hacía perfecta para su papel. La experta en animales frunció los labios antes de responder. Solo 12 hoy. Un día bastante bueno hasta ahora. Además, no me respondiste. ¿Estás bien, Campanilla? La manitas frunció el ceño mientras se pasaba la mano por la cara, intentando contener las lágrimas antes de responder. Que digamos que solo 12 muertes es un buen día dice mucho de lo mucho que hemos caído, ¿verdad? Estoy lejos de estar bien. Las alas de Fawn se inclinaron mientras solo podía asentir con comprensión y compasión. Su amiga tenía razón. La situación de las hadas se había vuelto cada día más grave. La amante de los animales notó entonces las ojeras de Campanilla y le preguntó con voz preocupada, ¿cuándo fue la última vez que dormiste?
Dormiré cuando esté muerta o encontraré la manera de salvar a todos. Fue la respuesta tajante de la Manitas, con los ojos inyectados en sangre por la evidente falta de sueño. No podía permitirse el lujo de dormir, no mientras hubiera vidas en juego. Cada minuto perdido podría significar la posible perdición de otra hada. La pregunta era, ¿quién sería la siguiente? El hada rubia agarró una valla cercana y la mordió para alimentarse y seguir adelante. Tink, por favor, te estás matando por esto. No hay nada que puedas hacer. Hay muchas cosas que puedes arreglar, pero no creo que puedas arreglar esto. Faun suspiró, odiando que una de sus mejores amigas se estuviera destruyendo de esa manera. Tiene que haber una manera. Me niego a creer que no haya una solución. Encontraré una. Tengo que hacerlo. Gruñó furiosa sin querer mientras aplastaba la valla en su puño, derramando su jugo al suelo. Sus ojos se llenaron de necesidad, una obsesión por salvar a sus compañeras hadas de su muerte inminente. Ni siquiera tú puedes cambiar la naturaleza. Si los niños humanos nos olvidan y dejan de creer, entonces se acabó. Murmuró Faun con tono derrotado, sintiendo que no les quedaba más remedio que aceptar la realidad. Campanilla giró sobre su amiga y parecía a punto de estallar en otro ataque de ira y frustración, pero de repente se detuvo, como si tuviera un momento de revelación. ¿Qué acabas de decir?, preguntó la hada rubia, agitando las alas un instante. ¿Ni siquiera tú puedes cambiar la naturaleza?, preguntó el hada morena con tono inseguro, notando los engranajes girando dentro de la mente de su amiga. Después de eso aclaró el Manitas, esperando la respuesta de Faun con expresión expectante. Si los niños humanos nos olvidan y dejan de creer, entonces se acabó, repitió la amante de los animales, aún insegura mientras sentía un pequeño hoyo formarse en su estómago que parecía expandirse lentamente mientras observaba a su amiga. Campanilla guardó silencio unos instantes mientras asimilaba esas palabras, luego, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, al parecer tener una nueva idea. Sus alas se agitaron mientras volaba por su taller, recogiendo sus notas dispersas y reflexionando en voz alta. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Si la primera risa de un niño crea un hada, quizás estén relacionadas de alguna manera con ese mismo niño. Si el niño en cuestión pierde la fe y la creencia en las hadas, el hada o las hadas que nacieron de él morirán. El hada rubia refunfuñó un momento mientras tomaba notas nuevas y repasaba algunas de sus fórmulas, y luego chasqueó los dedos mientras continuaba hablando. La solución es tan simple. Solo tenemos que asegurarnos de que los niños nunca pierdan la fe en nosotros. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó Faun, disgustado por el rumbo que tomaba esta línea de pensamiento. ¿Cómo se suponía que iban a garantizar que los niños humanos nunca dejaran de creer? La creencia y la fe no se pueden forzar. Suponiendo que esta conexión sea real, deberíamos poder usarla para encontrar a nuestros hijos, y luego traerlos al país de nunca jamás. Así nunca nos olvidarán ni dejarán de creer. Jamás, respondió Campanilla emocionada. Por fin había encontrado una posible solución a la conexión humana. Sus compañeras hadas estarían a salvo ahora. Podrían salvarse. No tendrían que depender de algo tan voluble y abstracto como la fe y la creencia si los niños vivieran con ellos en nunca jamás. Siempre creerían. Nunca perderían la fe. Podrían vivir felices en nunca jamás junto a sus hadas. Campanilla, hablas de sacar a los niños de sus hogares. No puedo creer que siquiera lo consideres. Estaríamos yendo por un camino potencialmente oscuro. Estaríamos secuestrando niños, murmuró Faun con creciente horror. ¿De verdad estaban tan desesperados como para recurrir a algo tan horrible? ¿Acaso tenemos opción? No podemos quedarnos en el continente, los adultos humanos no nos aceptarán. Podríamos visitar periódicamente a nuestros respectivos hijos, pero si se lo cuentan a los adultos o a personas que no creen en las hadas, podrían ser considerados locos y condenados al ostracismo por todos los demás. Si los traemos al país de nunca jamás, estarán a salvo y felices con nosotros y ya no tendremos que vivir con miedo, argumentó el hada rubia con vehemencia. Antes de que la amante de los animales pudiera contraargumentar, se puso rígida y pareció quedarse sin aliento. ¿Cervatillo? ¿Qué te pasa?, preguntó Campanilla con preocupación, con un miedo creciente en el estómago. Sus peores temores se hicieron realidad al ver que la luz de su amiga comenzaba a desvanecerse y su tez se tornaba de un color pálido mortal. Las piernas de la morena cedieron, lo que provocó que el Manitas corriera hacia adelante y la atrapara antes de que cayera al suelo. No. No. Tú no. ¿Por qué tú? Por favor, no.
Tú tampoco, suplicó Campanilla desesperada, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a una de sus mejores amigas, casi como si intentara compartir su propia luz para salvarla, por inútil que fuera. Faun dejó escapar una tos débil y sonrió con tristeza mientras jadeaba 13 ahora, hablando de un número de la suerte, aún, un buen día, susurró la morena al final, sus ojos revolotearon un par de veces antes de cerrarse lentamente y su respiración se calmó hasta que se quedó completamente en silencio. El labio de Campanilla temblaba mientras abrazaba con más fuerza el cuerpo de su querida amiga, como si se negara a soltarla. ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué a Faun? Era una de las criaturas más amables y dulces del país de nunca jamás, que había ayudado a innumerables animales del bosque y tenía innumerables amigos, tanto hadas como bestias. La rubia Manitas soltó entonces un grito angustiado y furioso, cuyos gritos y lamentos resonaron por todo su taller. Sus gritos estaban tan llenos de tristeza y dolor que parecían extenderse por todo el país de nunca jamás y afectar a todos los habitantes, grandes y pequeños. Incluso el propio país de nunca jamás pareció volverse más frío y silencioso, y una poderosa sensación de incorrecto invadió todas las tierras. «Devuélvanla. Devuélvanla», suplicó Campanilla, gritando al cielo como si esperara que un poder superior la escuchara y le devolviera la luz a su amiga. Solo encontró silencio y el eco de sus propios gritos. Fue entonces cuando la propia Campanilla perdió la fe en la humanidad y comenzó a maldecirla, así como a cualquier ser o seres responsables de crear criaturas tan volubles. Quería destrozarlo todo, aplastar todo lo que estuviera a su alcance para desahogar la rabia que la llenaba el corazón, a pesar de saber que no arreglaría nada. En ese momento, solo pudo gritar con furia y desesperación, y su habitual brillo dorado se transformó en un escarlata oscuro. Apretó los dientes con fuerza, casi hasta el punto de que sus encías empezaron a sangrar. Ni una más. La Manitas maldijo en voz baja. Se negaba a permitir que sus compañeras hadas siguieran muriendo así. Pasar a lo que pasara, las salvaría. Más tarde, llovía a cántaros, casi como si el cielo mismo llorara las pérdidas sufridas ese día. 2 hadas más se habían extinguido, lo que elevaba el número de muertos a 15. Muchas hadas aún lo llamaban un buen día. Campanilla solo pudo observar cómo el cuerpo de su querida amiga Faun era descendido a su tumba, mientras ella y muchas otras la lloraban a ella y a los demás fallecidos. Innumerables amigos animales de Faun también habían llegado, cabizbajos, llorando por la amante de los animales que había cuidado y ayudado a tantos. Tink, sin embargo, se sentía entumecida y vacía por dentro, como si sus emociones hubieran sido drenadas y reemplazadas por un vacío. Ya había derramado todas sus lágrimas, y su rabia se había extinguido, no le quedaba nada más que el deseo de salvar a sus compañeras hadas. Se negaba a ver a más de sus parientes desvanecerse así. Vivir con el miedo a la extinción no era vida después de todo. Tenía la mirada perdida en el vacío, completamente ajena a la lluvia y al mundo que la rodeaba. Sus ojos no brillaban, ni una sonrisa se dibujaba en su rostro. Parecía un cascarón de su yo original. Toda la alegría y la calidez que la embargaban se habían desvanecido. Ni siquiera pareció fijarse en sus amigos, que estaban a poca distancia, pues notaron el estado de abatimiento de la rubia Manitas. Pobre Tink. No creo que haya dicho ni una sola palabra desde que Faun falleció, susurró una iridesa a sus amigas, Rosetta, Silvermist y Vidia, quienes asintieron. Por lo que me dijeron, Faun murió ahí mismo, en los brazos de Tink. Apenas puedo imaginar cómo se debe sentir eso. Rosetta habló en voz baja, con la mirada fija en el hada rubia, compadeciéndose de ella. La muerte del hada animal los había golpeado duro a todos, pero sin duda probablemente a la pobre Tink la había golpeado más fuerte, dado que el hada Tink había presenciado cómo la luz de su amiga se apagaba ante sus ojos y en su abrazo. Antes de que pudieran hablar más sobre el tema, notaron que Campanilla había salido de su estupor y marchaba hacia ellos. La mirada distante de antes se había transformado en una determinación ardiente al declarar sin rodeos: «Nos vamos». Ante esto, el grupo de amigos se miró confundido, preguntándose de qué hablaba Campanilla. ¿A dónde? ¿A dónde exactamente?, preguntó Vidia cruzándose de brazos. Ante su pregunta, Campanilla entrecerró los ojos ligeramente y respondió: «Al continente. Encontraremos a los niños que nos crearon y los traeremos al país de nunca jamás. Si esta última teoría es correcta, mantener a nuestros hijos aquí nos salvará. Una vez que demostremos que funciona, podremos salvarlos a todos». Los amigos del Manitas se miraron de nuevo, inseguros ante la idea. «¿Estás seguro, Tink? Hablamos de llevarnos a los niños».
Aunque funcione, ¿no te parece que es ir demasiado lejos? Preguntó el hada de la luz, sin poder evitar cuestionar la moralidad de todo aquello. El hada rubia se puso rígida e inhaló profundamente antes de señalar el cementerio de hadas, que últimamente se había expandido rápidamente, mientras gritaba sin querer. Miren a su alrededor. Cada día se añaden más tumbas. Faun está entre ellas. ¿Cuántas más tenemos que perder? ¿Y tú? ¿Preferirías perder a todos tus amigos y seres queridos? ¿De verdad crees que esto está bien? Sus amigos solo pudieron apartar la mirada y guardar silencio. Sus palabras los tocaron con fuerza al recordarles lo que podían perder. Tink suspiró suavemente y habló con un tono más tranquilo. Miren, sé que no es lo ideal, pero ¿qué opción tenemos? Si no hacemos nada, moriremos. ¿Acaso quieren pasar cada momento de su vida preguntándose y temiendo cuándo será su turno? ¿No preferirían actuar y salvar a todos que esperar una muerte segura? Rosetta fue la primera en asentir, comprendiendo. No le gustaba, pero entendía la lógica de Tink. Si esto era lo que hacía falta para salvar a las hadas, que así fuera. Viria también asintió, no sin un suspiro, seguida de Iridesa. Si queremos vivir, supongo que no hay muchas opciones. Dejando eso de lado, si todos morimos, ¿quién conservará el recuerdo de todos los que se han ido con vida? Si nadie vive, se habrán ido para siempre. Al menos si sobrevivimos, podremos honrar su memoria. Así que me apunto. La veloz voladora murmuró en voz baja. Silvermist fue la última, aunque su reticencia era evidente, pues solo pudo articular un suave de acuerdo. No le gustaba la idea, y mentiría si dijera que le parecía bien, pero su amiga tenía razón. No hacer nada no era una opción, sobre todo si existía la posibilidad de salvar a todos. Campanilla sonrió levemente antes de asentir y responder. Bien. Sé que es difícil aceptar esto para todos, y ojalá no tuviera que llegar a esto, pero es lo que es. Tenemos que hacerlo para salvarnos a nosotros mismos y a todos los demás. ¿Cómo sabremos cuáles son nuestros y cómo encontrarlos? Preguntó el hada del agua, expresando la pregunta que rondaba la mente de todos. No tardó mucho en que la rubia Manitas sonriera con sorna y respondiera. De la misma manera que descubrimos nuestros talentos especiales al nacer. Simplemente lo sabremos. Un rato después. Era de noche en Londres. En el cielo nocturno, la segunda estrella a la derecha comenzó a brillar brevemente mientras el grupo de 5 hadas amigas descendía del país de nunca jamás. No sabían exactamente dónde debían mirar, pero sabían que debían encontrar a los niños que las crearon. Decidieron buscar juntas un rato antes de separarse para recorrer más terreno. Esperaban y rezaban para sentir algo, cualquier cosa, que las guiara hacia sus hijos. No sería fácil, y sin duda sería una larga tarea, pero las 5 hadas sabían que no tenían otra opción. Tenían que hacerlo. Una vez que aprendieran a encontrar a sus respectivos hijos, podrían enseñarles a las demás hadas a encontrar también a los suyos. Volaron alrededor de la ciudad durante 1 hora aproximadamente sin suerte, hasta que Rosetta sintió un cosquilleo en las alas y un tirón en el estómago, lo que la obligó a detenerse brevemente, lo que atrajo la atención del resto del grupo. Oh. Creo que tengo algo. Gritó emocionada el hada del jardín. Los demás también parecían esperanzados por la noticia, ya que podría ser la pista que buscaban. El hada pelirroja tomó la delantera mientras volaba hacia la dirección donde la sensación era más intensa, con el resto del grupo siguiéndola de cerca, aunque a un ritmo más lento para no arriesgarse a perderla accidentalmente. Las 5 hadas continuaron su vuelo. El hormigueo se intensificaba a cada instante mientras Rosetta volaba hacia lo que parecía ser un gran edificio. Había una puerta metálica al frente con la palabra orfanato. Rosetta voló hacia una de las ventanas y miró a través del cristal, notando a un niño durmiendo en su cama. ¡Ey! Es ese. Lo sé. Es mi hijo. Dijo el jardín con entusiasmo mientras aplaudía alegremente. ¿Un orfanato, eh? Bueno, eso lo simplifica mucho. No hay familia de la que preocuparse, murmuró Campanilla con una sonrisita, segura de que no costaría mucho convencer a este chico de abandonar el orfanato y venir al país de nunca jamás. Escuché historias de lugares como este. Que los niños crecen sin ser queridos en estos orfanatos y se convierten en degenerados psicóticos. Viria intervino, provocando que los demás se quedaran boquiabiertos. ¡Qué horror! No sé mucho del mundo humano, pero creo que me sentiré más tranquilo sabiendo que podríamos salvar a niños de lugares tan peligrosos como este, dijo Silvermist, y los demás asintieron. El hada pelirroja golpeó la ventana con la esperanza de llamar la atención de su hijo.
El ruido hizo que el niño se moviera en su cama, lo que la incitó a tocar por segunda vez, provocando que abriera los ojos de golpe y se frotara para quitarse el sueño. Finalmente, Rosetta tocó por tercera vez, captando la atención del chico, que miraba hacia la ventana con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Se dio una breve bofetada y luego se pellizcó el dorso de la mano con mucha fuerza, probablemente para asegurarse de que no estaba soñando. Las hadas regresaron volando de la ventana, indicándole que la abriera, asegurándose de mantenerse fuera de su alcance por si intentaba agarrarlas, una pequeña precaución, por supuesto, aunque necesaria. Tras unos instantes, la curiosidad y el asombro del niño se desvanecieron al acercarse a la ventana y abrirla para recibir al grupo de hadas. «Hola». Habló tímidamente, sin saber cómo reaccionar ante un grupo de hadas que llamaban a su ventana. La pelirroja parecía intentar decirle algo, pero solo oía el tintineo de una campanilla. «Perdón. No entiendo lo que dices», dijo, sabiendo que, dijera lo que dijera la pelirroja, debía ser importante. Las hadas se maldijeron a sí mismas, olvidando que la mayoría de los humanos no entendían el lenguaje de las hadas. A menos que tuvieran un medio para comunicarse, todo sería en vano. No podían llevárselo por la fuerza, y necesitaban que viniera voluntariamente. El hada rubia chasqueó los dedos y pareció decirles algo a sus amigos, quienes luego hicieron un esfuerzo coordinado para usar su polvo de hadas para deletrear las palabras «¿Vienes? ¿Quieres que te acompañe a algún sitio? ¿A dónde?», preguntó la niña con curiosidad, y las hadas asintieron emocionadas mientras deletreaban. «A nunca jamás». «¿Nunca jamás? ¿Dónde está eso?», preguntó el niño con una ceja levantada, lo que incitó a las hadas a señalar el inicio que servía de entrada al país de nunca jamás. «¿Es un lugar bonito?», les preguntó, haciendo que las hadas asintieran con la cabeza. «¿Tengo que volver aquí?», preguntó con un tono más preocupado, evidentemente sin ganas de volver al orfanato. Ante esto, todos negaron con la cabeza, lo que provocó un suspiro de alivio del hijo de Rosetta. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme allí?», les preguntó, y para su creciente deleite, las hadas respondieron felices mientras escribían las palabras «por siempre» y «para siempre». Basta decir que el niño no dudó ni necesitó mucha persuasión mientras hablaba con voz casi urgente. «Por favor, llévenme allí. Es horrible aquí. Uno de los niños mayores me molesta y los adultos no hacen nada al respecto. La comida también es pésima». Al final, gimió mientras su estómago rugía con fuerza. Luego se arremangó una manga, mostrando los moretones que le había infligido el abusón en cuestión. Las hadas lo miraron con compasión y luego comenzaron a rociarle su polvo de hadas, lo que le hizo reír un poco. «Oye. ¿Por qué hiciste eso?», preguntó con una risita. Ante su pregunta, empezaron a agitar los brazos como si le dijeran que volara y luego usaron el polvo para escribir las palabras «piensa en cosas felices». El niño huérfano asintió mientras pensaba en lo feliz que sería cuando por fin pudiera salir del orfanato, y en cuestión de segundos, empezó a flotar en el aire, para su asombro. Rosetta sonrió ampliamente al separarse del grupo y tomó al niño del dedo para guiarlo hacia nunca jamás mientras volaban juntos hacia el cielo, para deleite del niño. Las hadas restantes no pudieron evitar sonreír ante el rotundo éxito e inmediatamente fueron en busca de sus respectivos hijos para llevarlos también al país de nunca jamás. No tardaron en encontrar al hijo de Iridesa, otro niño en otro orfanato. Tras un breve intercambio de escritura celestial con polvo de hadas, lograron el mismo resultado, pues el niño también estaba ansioso por dejar su orfanato e ir al país de nunca jamás. Tras darle una ración de polvo de hadas, el hada de la luz se separó del grupo para guiar también a su hijo al país de nunca jamás. Los demás amigos reanudaron la búsqueda y finalmente encontraron al hijo de Silvermist, un niño que vivía en lo que solo podía describirse como un barrio marginal. Se deslizaron por una ventana rota y descubrieron que el pobre niño dormía en un colchón viejo y sucio que yacía en el suelo con una manta raída. Registraron la casa y descubrieron que prácticamente no había comida, y que el padre del niño dormía, o mejor dicho, parecía desmayado, en una silla con un biberón en la mano. En su opinión, este lugar era incluso peor que los orfanatos. Tras despertar al hijo de Silver, repitieron el mismo proceso que antes, aunque en este caso, al explicarles que se los llevarían de allí, el hijo del hada del agua no dudó en aceptar irse con ellos. Parecía no importarle a dónde planeaban llevarlo, pues estaba seguro de que prácticamente cualquier lugar sería mejor que allí, e incluso añadió que estaba seguro de que sus padres ni siquiera lo extrañarían. Al igual que los otros dos, las hadas le dieron una ración de polvo de hadas, y Silvermist ayudó a su hijo a volar al país de nunca jamás.
Esto dejó a Campanilla y Vidia como las dos últimas en encontrar a sus propios hijos. Reanudaron la búsqueda y volaron por Londres en busca de los niños que los engendraron, sin embargo, pasado un tiempo, no encontraron rastro de ellos. Ni siquiera en casa de cierta niña a quien Campanilla había devuelto cierta caja de música. No creo que nuestros hijos estén aquí. Hemos buscado por todas partes. Aún así, el continente es bastante grande. Mucho más grande que esta ciudad, reflexionó la veloz mientras cruzaba los brazos con un pequeño resoplido. Debería haber pensado que hasta ahora había sido demasiado fácil. ¡Qué gracioso! Creí que venía de aquí, ¿verdad? Preguntó Campanilla confundida. Creía que provenía de una niña de esta ciudad, ¿se equivocaría? Yo también lo creía, estaba al menos un 60% segura. Murmuró el hada de cabello negro, adoptando una pose pensativa. Eso me tranquiliza. La mujer murmuró con un poco de sarcasmo mientras intentaba acercarse y sentir dónde podría estar su hijo. Si él o ella no estaba aquí en Londres, ¿dónde podrían estar? Tenía que encontrarlos. No solo por su propio bien, sino también por el de su hermana, Periwinkle. Si su hija dejaba de creer en las hadas, ambas perderían la razón. Eso era algo que Campanilla no permitiría. Tras intentar concentrarse unos instantes, sintió una ligera atracción. Era débil, pero al menos era algo. Su hijo debía de estar bastante lejos. Creo que tengo algo, anunció, y su amiga asintió, pues ella también sentía esa atracción hacia su creador, y parecía que ambas venían en la misma dirección. Volaron por los mares tan rápido como sus alas les permitían. No sabían cuánto tiempo ni qué tan lejos volaron, ni siquiera llevaban la cuenta. Aunque desconocían la distancia exacta, sabían que era la mayor distancia que habían recorrido en sus vidas. Gracias a la habilidad de Vidia para manipular los vientos, se dejaron llevar por las corrientes de aire para volar cada vez más lejos y rápido. Siguieron siguiendo sus instintos, la fuerza de sus entrañas y corazones, hasta que finalmente llegaron a una aldea, un lugar de aspecto bastante pintoresco, donde se podía ver una montaña con la imagen de 4 hombres diferentes. Quizás estos eran los líderes de este lugar. No tardaron mucho en contemplar esto ni en admirar las vistas, pues Campanilla voló hacia un edificio que parecía estar en ruinas. Por pura casualidad, la ventana estaba abierta, lo que les permitió entrar. Allí encontraron a un niño solitario, de cabello rubio y marcas de nacimiento parecidas a bigotes, durmiendo en su cama. Los dos miraron a su alrededor y notaron que ese lugar no parecía ser un orfanato, y que no parecía haber señales de adultos presentes, y mucho menos de padres, dado que solo había una cama. El manitas voló hacia el niño y le dio una suave patada en la nariz para despertarlo, haciéndole resoplar y sollozar por un segundo mientras abría los ojos. Bostezó y estiró las extremidades al despertar, y entonces abrió los ojos de par en par mientras miraba con asombro a las dos hadas. De acuerdo, Vidia. El mismo ejercicio de antes. Será difícil escribir en el cielo solo nosotros dos, pero creo que podemos lograrlo. El hada rubia habló mientras se frotaba las manos, ansiosa por llevar a su hijo al país de nunca jamás. Podía sentirlo. Había una poderosa conexión entre ella y ese chico, para ella era indudable. Podía sentir su cuerpo casi vibrar en su presencia. ¿Por qué necesitas escribir en el cielo? Les preguntó el chico, dejándolos a ambos boquiabiertos. ¿De verdad había escuchado lo que acababa de decir? ¿Nos entiendes? Preguntó Vidia, lo que provocó que el chico asintiera en señal de confirmación y respondiera. Sí. Claramente. Las dos hadas intercambiaron miradas por un breve instante hasta que Campanilla dijo, «Guau. La mayoría de los humanos no nos entienden a las hadas así de simple. Debe ser alguien muy especial. Me llamo Campanilla, o Tin para abreviar para mis amigos. Ella es Vidia, una de mis amigas». «Guau. ¿En serio? ¿Qué les parece? Me llamo Naruto Uzumaki. Mucho gusto. Nunca imaginé que un par de hadas me visitarían, esto es real, ¿verdad? No voy a despertar y descubrir que todo esto fue un sueño, ¿verdad?», preguntó al final, provocando una risita entre las dos hadas, ya que era una reacción común de los otros niños que habían recogido. «Oh, somos reales. Tan reales como uno puede serlo. Oye, ¿tienes familia? ¿Padres? ¿Parece que vives solo?», preguntó Tin mientras señalaba su casa, lo que hizo que el chico frunciera el ceño ligeramente. «No tengo padres. Soy huérfano. Si tengo familia allá afuera, nadie ha venido a buscarme», respondió con tristeza, con un suspiro un tanto triste. «Oh. Qué lástima. Dime, si quieres, puedo llevarte lejos de aquí. Al país de nunca jamás.
Es un lugar bonito donde puedes vivir en paz y jugar todo lo que quieras. Allí nunca envejecerás y podrás vivir feliz para siempre. El hada rubia habló con una amplia sonrisa. ¿En serio? Eso suena bien, ¿cuál es el truco? ¿Por qué quieres llevarme allí? Preguntó el chico bigotudo con una ceja levantada. Hasta el momento, era el primero en preguntar directamente. ¿Por qué? Campanilla sabía que no podía mentirle. Si no se ganaba su confianza, no vendría. Suspiró profundamente y respondió. No te mentiré, mis razones son egoístas. Últimamente, las hadas han estado muriendo en masa. Para contextualizar, un hada nace de la primera risa de un niño, y cuando una persona pierde la fe en las hadas y la magia, un hada muere. He llegado a la conclusión y teoría de que el niño que creó al hada en primer lugar, también lo matará incidentalmente cuando pierda su fe. Ante sus palabras, los ojos de Uzumaki se abrieron mientras rápidamente juntó 2 y 2. Ya veo. ¿Eres mi hada? Preguntó, y el manitas asintió. Sí. Mi hermana gemela, Periwinkle, y yo. Mis amigos y yo hemos estado buscando a nuestros hijos toda la noche. Los demás ya se han llevado a los suyos al país de nunca jamás. Habló con tono sereno, esperando que Naruto no rechazara la invitación. Eso suena horrible. Si la fe los mantiene vivos, parece que sus vidas penden de un hilo. Podrían morir en cualquier momento. No me imagino cómo es eso. Así que decidieron llevar a sus hijos al país de nunca jamás para sobrevivir, ¿eh? Reflexionó en voz alta mientras se cruzaba de brazos. Intenté encontrar la manera de cortar la conexión entre hadas y humanos, pero nada funcionó. Por otra parte, creo que los niños serán mucho más felices en nunca jamás. Los niños que hemos recogido hasta ahora provienen de orfanatos o hogares desestructurados. Aunque dudo que todos los niños que recojamos estén en la misma situación, de todas formas, podemos darles la oportunidad de una vida mejor, razonó Campanilla, ganándose un lento asentimiento del niño bigotudo. Sí. Ya entiendo. Hablando de eso, no estoy mucho mejor. Aquí me tratan como basura. Si de verdad quieres una vida mejor, me encantaría ir contigo al país de nunca jamás. ¿Qué clase de lugar es? Preguntó, curioso por aquel lugar del que nunca había oído hablar. Aún así, si era el hogar de las hadas, podía suponer fácilmente que debía ser una tierra de magia y maravillas. Tomaría mucho tiempo, demasiado tiempo, describir las maravillas del país de nunca jamás. Pronto podrás experimentarlas por ti mismo. Ahora bien, tenemos que encontrar al hijo de Vidia. Si no te importa, ¿podrías ser nuestro traductor? Nos ayudaría a agilizar el proceso. Me encantaría, respondió Uzumaki alegremente, sintiéndose más que feliz de poder ayudar a las hadas que lo llevarían lejos de Konoha. ¡Genial! Aquí tienes. Intervino Vidia mientras volaba alrededor del chico bigotudo varias veces, rociándolo con polvo de hadas. Piensa en cosas felices, ten fe y confianza, y con un poco de polvo de hadas, podrás volar como nosotros. Le ordenó Tink, lo que hizo que el Uzumaki se concentrara y en cuestión de momentos comenzó a flotar fuera de su cama. La rubia manitas lo tomó del dedo para ayudarlo a guiarse mientras hablaba. Lo tomaremos con calma por un rato hasta que te acostumbres a. Fue interrumpida cuando el Jinchuriki salió volando por la ventana de su dormitorio, para gran asombro de los dos amigos mientras volaban tras él, observándolo volar libremente por el aire y realizar numerosas volteretas y bucles en el cielo. Era casi como si volar fuera algo natural para él, como si hubiera nacido para volar con la misma naturalidad que los pájaros. Entonces voló hacia ellos y se detuvo por completo, con una sonrisa ligeramente arrogante en el rostro mientras les preguntaba: ¿y cómo encontramos a su hija Vidia-san? Las hadas parpadearon un par de veces antes de salir de su estupor sacudiendo la cabeza. El hada de cabello negro respondió: igual que tú y las demás. Lo sentimos. El mío está en algún lugar de este pueblo. Solo tenemos que encontrarlos y estaremos a salvo. Asintió, entendiendo, mientras seguía al veloz volador, con Campanilla pegado a él. Volaron hacia un bosque con árboles tan altos, si no más, que rascacielos. Los Uzumaki reconocieron ese lugar como el Bosque de la Muerte. Por lo que había oído de este lugar, ni siquiera los shinobi más experimentados se aventuraban allí. Se necesitaba una suerte increíble, una habilidad excepcional o ser una persona especial para sobrevivir. Era imposible que un niño normal sobreviviera mucho tiempo allí. Fin.